¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Tal y como se los adelanté hace unos minutos, nos acompaña esta noche y como siempre, de verdad para mí es un gran gusto, un enorme placer que estén con nosotros mi tocayo Jesús López Almejo, el profesor RI, para analizar lo que está pasando en Irán, entre Irán, Israel, la violencia que se ha desatado en los últimos días. Bueno, más que violencia, la confrontación como tal, hacia dónde vamos. Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús Escobar Tobar, un honor y un privilegio como siempre estar aquí contigo charlando y bueno, pues siempre intrigado con el ejercicio de preguntas y respuestas que tengamos porque pues generalmente sueles hablar de temas muy pertinentes y me parece que el contexto histórico que estamos viviendo lo amerita. No, hombre, gracias, tocayo, por tus palabras, de verdad las valoro muchísimo. Oye, yo lo primero que te preguntaría es esto. En México estuvimos inmersos en las últimas horas en el cambio de gobierno, en la figura de Claudia Sheinbaum, pero del otro lado del mundo resulta que Irán ya dio una muestra precisamente de lo que puede hacer frente a Israel. Estados Unidos ya pidió que sus fuerzas defendieran a Israel. Anthony Blinken de plano salió a decir que no atacaran a Israel. ¿En qué momento se encuentra Medio Oriente en un conflicto que cada día parece escalar más y más? Oye? Irán mencionó apenas a finales de septiembre que se sentía muy decepcionados y muy molestos con Estados Unidos y con Europa porque los habían timado. Desde que Israel tuvo la osadía de asesinar a Ismael Haniyeh, el líder del Hamas, allá en Teherán, en la toma de posesión del nuevo presidente, Masoud Pezeshkian, que recordemos que sustituye a Ibrahim Raisi, que tuvo un accidente en un helicóptero en donde nos preguntamos si era accidente u occidente, porque ahí también en ese mismo helicóptero falleció Abdullahian, el que era ministro del Exterior, y ambos habían sido responsables de los ataques del 13 de abril del 2024 contra Israel. Por eso siempre cupo la duda que, por cierto, usaban Viper ambos. Entonces, Masoud Pezeshkian tomó protesta, Haniyeh se encontraba ahí el líder del Hamas y esa misma tarde fue asesinado por los servicios de inteligencia de Israel. Irán se la pasó por lo menos una semana hablando de los peores escenarios de una retaliación en contra de Israel, pero ahí es donde los funcionarios iraníes dicen nos abordaron los estadounidenses, nos abordaron los principales o los líderes de los principales países en Europa, los más fuertes económicamente hablando y los más influyentes en términos militares, para pedirnos que no atacáramos a Israel. A cambio, se comprometían a rebajarnos sanciones y a detener lo que sucede en la franja de Gaza, el genocidio israelí en Gaza. Pasó el tiempo e Israel no solamente no dejó de bombardear Gaza, no nos quitaron las sanciones, sino que además, pues ya vimos el resto, ¿no? Asesinó también a Hassan Nasrallah, asesinó a dirigentes de la Guardia Revolucionaria, incursionó en el Líbano y bueno, pues con ello también se fue de frente contra Yemen y contra Siria. Pero en todos y cada uno de los movimientos que hacía Israel, le mandaba como sicario una carta dedicatoria, con dedicatoria a Irán. El siguiente eres tú. Y recientemente, Benjamín Netanyahu, el maniático primer ministro de Israel, también volvió a decir, Irán, no hay un lugar en el Medio Oriente que puedas esconderte del brazo poderoso de Israel. Me parece que en Irán perdieron los estribos, pero Tocayo, en el interior me parece que estudiaron bien la manera de retaliar, estudiaron la manera de contraatacar, también evaluaron qué tipo de misiles iban a utilizar y sabes que hicieron un ataque doble, porque por un lado utilizaron misiles Fatah 2, que son Mach 14. Para la gente que nos está viendo y que no entiende qué es esto de los Mach, estas medidas significan, cada número significa el número de veces mayor que la velocidad del sonido. De tal suerte que si el sonido rebasa los 1000 kilómetros por hora, una velocidad de 1000 kilómetros por hora aproximadamente, pues imagínate cuando un misil es 5, 6, 10 o 14 veces más rápido que la velocidad del sonido, pues por eso pues entiendes por qué ni el Arrow, ni la Onda de David, ni el domo de hierro que tanto presume Israel como efectivo, como el mejor sistema antiaéreo del mundo, pudo hacer nada, porque
Irán además combinó un ataque de hackeo, otra cosa que también presume Israel ser el rey en la región, hackear a los enemigos, meterles inteligencia y con su sistema de rechazo antiaéreo de misiles, dice, pues somos prácticamente impenetrables. Y Netanyahu, temblando, salió a decir, temblando literalmente hablando, que era, pues todo estaba bajo control, que no había pasado gran cosa y que entonces Irán se había equivocado y que ahora sí el brazo poderoso de Israel se iba a extender. Joe Sleepy Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se la pasa 10 minutos durmiendo, despierta dos y los únicos dos que despierta dice guerra, guerra, guerra y este ataque es ineficaz y ya ordené que se movilicen más tropas en apoyo de Israel y que le ayuden a bajar el sistema con su sistema de misiles en la región, los misiles iraníes. Bueno, pues ya completa 43,000 soldados en la región de Medio Oriente. Y un mensaje muy importante que mandó Irán. Con esto nos damos por bien servidos, pero ya demostramos que tenemos la capacidad de hacerle daño al ente sionista. Si se atreven a contraatacarnos y si además hay países en la región que les ayuden, vamos a atacar todos los intereses de Estados Unidos en la región, específicamente a sus aliados. ¿Cuáles aliados? Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, y además tienen la ayuda ahí de los hutíes que han estado bombardeando también Israel, pero podrían hacerlo sobre todo con las instalaciones petroleras de las petromonarquías, mientras Irán se encargaría de cerrar el estrecho de Hormuz y de pegarle con todo a Irán, a Israel, porque además, tocayo, Irán ha hecho algo muy inteligente, una serie de búnkeres distribuidos a lo largo de todo el país con capacidad para mandar misiles a 5 o 10 mil kilómetros de distancia. Entonces, Israel podría atacar 7, 8, 9 o 10, 15, si tú quieres, instalaciones iraníes, depósitos de armas, depósitos de arsenal. Incluso podría bombardear Teherán con furia, con armas tácticas nucleares, pero cuidado, porque la retaliación de Irán, ya vimos la facilidad con la que penetraron tanto con el sistema de hackeo como con el uso de misiles balísticos Fateh 1 y 2 y 3, que son más rápidos, mucho más rápidos que la velocidad del sonido, y que por esto te explica cómo todos fueron penetrando, aunque descaradamente digan en Israel y los medios que siempre están al servicio de Israel que no pasó nada, que fue ineficaz, por una razón, tocayo, porque Israel mata indiscriminadamente civiles y milicianos. Irán solo fue contra bases militares estratégicas de Israel, cuidaron que hubiera el menor número de bajas posibles. Y eso también me parece que lo hicieron para quitarles la justificación a Israel y a Estados Unidos de contraatacar. Pero si se atreven a contraatacar, me parece que estaremos empezando a ver el principio de la Tercera Guerra Mundial que empiece ahí en el Medio Oriente. Ese punto iba. Estamos hablando de Irán, también de Líbano, por supuesto, con estos ataques constantes de parte del ente sionista. Estamos hablando de Irak de una manera u otra. Estamos hablando de Siria, obviamente Palestina. Países, tú eres el experto y eso es lo que te pregunto. ¿Pueden ir juntos en un enfrentamiento en contra de Israel o cada uno de ellos tiene sus propios intereses o diferencias históricas que lo impiden? ¿Cuál será el papel precisamente de cada uno de ellos en relación a la zona? Ahorita vemos, por ejemplo, del Líbano que está Hezbollah, que por supuesto Hezbollah no es Hamás, o sea, Hezbollah tiene una capacidad, tú lo sabes mejor que yo, para enfrentar a Israel, sobre todo en la famosa guerrilla, como le Mm. dicen algunos. ¿Qué esperamos de todos estos países en esta confrontación, oye? Mira, el primero, vamos por orden, Líbano, que es el que ya está hirviendo en este momento. Israel en la arrogancia y en la gran soberbia que están demostrando tener, porque claro, se sienten confiados por el destrozo que están haciendo en la franja de Gaza. Pero es que mira, es que los números son de verdad Sí. espeluznantes. 42,000 personas asesinadas, 70% niños y mujeres. Me da asco que en el occidente colectivo, Macron, Scholz, la estúpida de von der Leyen, el imbécil de Pedro Sánchez, el mismo Stemmer del Reino Unido, que parecía que prometía un cambio de timón en el Reino Unido, una política más humanista, y es un halcón también de primera sionista, que están dispuestos a que, pues literalmente, acabe Israel con los vecinos alrededor. Y digo que me dan asco porque
no ha habido una sola protesta de su parte, con excepción de Pedro Sánchez, pero hipócritamente, porque España sigue comercializando a gran escala armas con Israel después del 7 de octubre. Entonces, bien tranquilos, nada pasa, a pesar de que Israel bombardea indiscriminadamente. Mira, en Líbano, por ejemplo, en la guerra anterior duró 33 días, mataron a 1,200 personas, la mayoría civiles, obviamente, no podría ser de otra manera, pero ese mismo número ya lo tienen en una semana y llevan como 9,000 heridos. En la Franja de Gaza llegaron a casi los 100,000 heridos, pero haz de cuenta que de los 2,2 millones de habitantes que tenía la Franja de Gaza, ya movilizaron, ya desplazaron a 2 millones. Y luego este descaro de Netanyahu, a donde les dice que se movilicen para que estén seguros, después los bombardea ahí. Entonces prácticamente los trae como este libro de pollitos en fuga, para un lado y para otro corriendo, y eso no le indigna a los derechohumanistas de Occidente. Ahora que Irán sale a defender Estado contra Estado y que no cayó una sola baja civil, están todos indignados, y la llamadera y las muestras de solidaridad, dedicando minutos en la televisión pública de sus países a decir cuánto lo sienten y cuánto apoyan a Israel. Y mira, acaba de pasar algo muy gracioso, de verdad es penoso pero gracioso. Antonio Guterres, que había estado contemplando como florero lo que pasa en la Franja de Gaza y lo que está sucediendo en Líbano y los ataques contra los hutíes, ahora salió de inmediato a condenar esas acciones, pero como al ministro del Exterior de Israel, a Israel Yitzhak, no le gustaron, no le gustó, o sea, él necesitaba que fuera más contundente Antonio Guterres. Hoy lo acaba de nombrar el ministro de Relaciones Exteriores de Israel al secretario de la ONU. Fíjate, ahora los patos tirándole las escopetas, persona non grata en Israel, y no es bienvenido. Antonio Guterres, en lugar de responder con dignidad, responde con un tuit con una condena todavía más enérgica, pero no contra Israel por los civiles que está matando en Gaza y en el Líbano, sino contra Irán, para ver si así se congraciaba con el Ministerio del Exterior de Israel y le podía quitar ese título de persona non grata. Bueno, decíamos, entonces en Líbano, en esta soberbia, en esta arrogancia de la que están embelecidos en este momento, anuncian una operación terrestre. Los soldados de Israel tienen en promedio entre 18 y 30 años de edad. No han estado en batallas reales, porque lo que hacen en Palestina es algo que tienen controlado. Controlan a los palestinos como conejillos de India. Pero Hezbollah sí tiene un montón de luchadores, un montón de milicianos con experiencia en combate de 11 años en Siria. Es, militarmente hablando, el peor error que puede cometer Israel: meter a sus soldados, porque ya los derrotaron en 2006 los del Hezbollah, y meter en una operación terrestre implica que Hezbollah y el ejército libanés pasen a la cacería, en una estrategia de cacería, porque se conocen mejor la topografía, están bien armados, y en una guerra convencional, una guerra que se puede volver una guerra de trincheras, ahí Israel puede perder bastantes soldados. Y otra cosa, querido tocayo, entrar al Líbano implica que se puedan quedar ahí. Hace 30 años, cuando entraron por primera vez en el 78, porque luego la gente suele llamar a lo pendejo, perdóname la expresión, el Hezbollah es terrorista, pero ¿cómo se puede considerar terrorista a un grupo que ataca a un ejército que entra a invadir su territorio? Porque antes de que el Hezbollah se hiciera, Israel se metió en el 78 aprovechando que había una guerra civil en el Líbano. Después, en el 83, siguió ocupando más territorio. Y Hezbollah se crea en el 83 justamente para combatir al ejército de Israel. Y después, posteriormente, vienen batallas muy intensas, brutales, que concluyen con la salida, con la expulsión, más que salida voluntaria, con la expulsión total del Hezbollah de Israel. Es decir, Hezbollah expulsa a Israel de los territorios libaneses, y desde entonces mantienen un conflicto de baja intensidad en la frontera. Pero muchos dicen, es que Hezbollah dispara contra pueblos, aldeas, etcétera, en donde buena parte de la gente está armada, por cierto. No sé hasta dónde, debería consultar a un abogado, pero no sé hasta dónde un civil armado con facultades para disparar se puede considerar civil. Y eso es lo que pasa en Israel, que poco se dice. Entonces, bueno, Hezbollah expulsó en 2006, en 2001 a Israel. En 2006 Israel intenta cobrárselas. Pierden moralmente porque matan a más civiles, pero pierden a muchos soldados, como 300 soldados. Y Hezbollah se vuelve pues toda un emblema en el Medio Oriente.
han estado manteniendo pues un conflicto de baja intensidad en la frontera, con lo cual llevó a Naciones Unidas a llevar ahí una fuerza mayoritariamente española, una fuerza militar en la frontera que se llama UNIFIL. Y entonces, bueno, pues llega finalmente el 2023, Hezbollah sigue con esta idea de que no dejará solos a los palestinos de Gaza. Israel los sorprende, les asesina prácticamente a toda la cúpula, les mete los golpes de los Vipers y además, cuando tú revisas del 8 de octubre a septiembre del 2024, ¿quién ha atacado más a quién? ¿Sabes cuál es la diferencia de ataques? Israel ha atacado entre el 8 de octubre y el 20 de septiembre, de acuerdo a un estudio que realizó Al Jazeera, este medio catarí Ujú. de alcance global, 8.313 ataques de Israel por 1.900 ataques del Hezbollah. Pero en la prensa lo que te dicen es que Hezbollah no deja de atacar a Israel. Entonces, en esta supremacía numérica por parte de Israel y estos golpes de timón que dio, pues piensa que Hezbollah está derrotado. Israel, como Líbano, el país Líbano, no tiene una fuerza aérea eficiente, no tiene un sistema de baterías antiaéreas para repeler agresiones porque Estados Unidos le prometió que le protegería, no sabemos de quién. Entonces, pues prácticamente Líbano está a merced de Israel. Por la gran asimetría militar, Israel puede hacer lo que sea en el Líbano, pero si se atreven a hacer una incursión, y te digo si se atreven, tocayo, porque también se descubrió otra falacia. Israel dijo, anunció así oficialmente que estaban incursionando, Hezbollah salió a negarlo y apenas, ahora que hicieron una incursión, porque hacen incursiones y salen y están ahí cerquita de la frontera, no se han atrevido a hacer una invasión a gran escala terrestre, por eso le llamaban ellos limitada, porque le traen ganas al río Litani, o sea, quieren ampliar la frontera de la línea azul hasta el río Litani, que es una zona hídrica muy importante, que les ayudaría, que les complementaría junto con las granjas de Sheba, que son libanesas, pero que Israel ocupa ilegalmente, y junto con los altos del Golán, que son sirios, pero que Israel ocupa físicamente desde hace pues ya bastante tiempo. Entonces, llegar a ampliar la frontera hasta el río Litani les garantiza pues una solvencia hídrica muy importante. Claro, aquí el argumento es que mira, los terroristas del Hezbollah y vamos a acabar con ellos para garantizar la seguridad a nuestras aldeas fronterizas. Entonces, la arrogancia consiste en querer entrar en términos terrestres para ampliarse hasta el río Litani, pero ahí me parece que en el pecado llevará la penitencia porque ahí se acotará esa distancia tecnológica que existe y ahí la ventaja la tiene el Hezbollah, que tiene muchas armas, que además Israel no podría controlar ni la frontera con Turquía, Siria, perdón, la frontera siria con Líbano y la frontera siria con Turquía para poderle meter después de Siria a Líbano armas con las que Líbano pueda resistir esta incorporación. Y los hutíes están demasiado lejos, tocayo, en Yemen, los hutíes están demasiado lejos, van a seguir bombardeando de vez en cuando con misiles balísticos también el puerto de Eilat, Tel Aviv, etcétera. Y para Israel, si se atreve, digamos, a hacer lo que pretende hacer con Irán, o que es lo que han anunciado, me parece que las cosas van a cambiar la ecuación, tocayo, porque ciertamente Israel ha sido muy poderoso antes, en los años 70, en los años 80, por este diferencial tecnológico y este respaldo multimillonario por parte de las potencias occidentales. Pero hoy Irán les está cambiando la ecuación porque primero se aseguró de un respaldo con Rusia, firmaron recientemente un acuerdo estratégico en donde Irán le provee armas a Rusia, Rusia le provee sistemas defensivos a Irán, y entonces esto implica que si además Rusia está bien posicionado en Siria, ¿por qué? Bueno, en Latakia y Tartus, en donde vive la élite que gobierna Siria, y también Rusia tiene un puerto gigantesco que le da el acceso al mar Mediterráneo, es el único puerto ruso con salida al Mediterráneo. Entonces, ahora que Israel ha estado bombardeando Siria, y es algo que también pocos dicen en los medios de comunicación, Siria se ha estado defendiendo mejor de los ataques israelíes. ¿Por qué? Pues porque ya cuenta con un sistema de baterías antiaéreas ruso, porque Rusia, bueno, pues tiene los intereses muy arraigados ahí con Bashar al-Assad y no se puede dar el lujo de permitir que se lo eliminen.
si no se lo eliminaron en la guerra civil, que fue brutal, muy sangrienta, pues ahora me parece que en menor medida corre ese riesgo. Sin embargo, el riesgo siempre está ahí. Entonces, si Rusia está metidísimo en Siria y ahí le puso sus líneas rojas a Estados Unidos, acribillándole al Daesh, que misteriosamente no atacaba a Israel, solo atacaba a los musulmanes chiitas y a los cristianos, pues bueno, eso también te genera ciertas dudas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Irán, que las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto lo han orillado entre que a generar su propia tecnología, pero también a ir por fuentes alternas de insumos, China, Rusia, Corea del Norte, los sancionados por Estados Unidos, te pone una ecuación muy interesante cuando ves el desarrollo de un sistema balístico envidiable que ni siquiera los europeos en este momento se podrían dar el lujo de presumir que tienen, tocayo. Oye, tocayo, finalmente, y tal vez es una pregunta muy obvia, pero ¿qué buscan con esta reconfiguración de la fuerza en esa zona? Porque me queda claro que no es una batalla nada más, porque sí, buscan, por supuesto, reconfigurar toda el área, reestructurarla, digamos, de alguna manera. ¿Y qué tanto va implícito el crecimiento también de China en la región, el papel de Rusia como tal, oye? Incluso de la India. Es, sí, es complicado. Mira, China, por ejemplo, anda por ahí con el tema de la diplomacia de la cartera. Ujú. China invierte tanto en Arabia, en Líbano, en Siria o en Irán, como invierte en Israel. O sea, los chinos son pragmáticos y todo lo que deja dinero, los chinos están ahí presentes. Por ejemplo, en Israel, los chinos son mayoritariamente dueños del puerto de Haifa. Haifa es el puerto de altura más importante que tiene Israel, desde donde también se tiene contemplado una ruta que atraviese por Arabia Saudita, que cruce Jordania y que llegue justamente a Haifa para hacer exportaciones hacia todos los países mediterráneos, por lo menos. Entonces, eso por un lado. El caso de Estados Unidos es diferente. Es decir, China necesita paz en la región, necesita tranquilidad en la región, por eso también presionó para que Irán y Arabia Saudita, que se llevan haciendo años, por décadas, una guerra fría, brutal, porque Arabia Saudita, por un lado, en el plano religioso, es el líder del mundo sunita, en donde están los lugares sagrados del Islam, la Meca y la Medina, pero además en Arabia gobierna la versión más radical del Islam, que es el wahabismo, y que estos sí son bastante tajantes con la interpretación del Corán. En Irán está la versión más importante, mucho más relajada, pero muy importante del chiismo, que es el asharismo o el chiismo duodecimano, que pues hace de Irán la capital del mundo chiita y ahí se encuentra la ciudad de Qom, que es la ciudad chiita más importante del mundo. Y ahí pues todas las facciones chiitas eh, anhelan Irán. Entonces Irán tiene influencia, por ejemplo, en Yemen, en Omán, en Bahrein, algún sector de Arabia Saudita en donde hay chiismo. El Líbano, pues tiene a los chiitas del Hezbollah, y en Siria, pues ni se diga, aunque en Siria son minoritarios los chiitas, hay una fuerza importante de chiismo. Y en Irak, pues el 60% de la población es chiita, y bueno, pues hace frontera con Irán. Entonces, habían polarizado históricamente. Arabia financiaba, por ejemplo, a tipos como Saddam Hussein, que le hizo la guerra 8 años a Irán. En los años 80, la primera guerra del Golfo, tocayo, es esa guerra atroz que vivieron entre Irán e Irak, financiada por Estados Unidos y por las petromonarquías, para que Saddam Hussein, que entró el mismo año, en el 79, entró a gobernar el mismo año que el ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, empezara la revolución islámica también en Irán. Oye, y ahí le permitieron de todo, usar armas químicas y bacteriológicas y cometer cualquier cantidad de atrocidades contra los iraníes. De esa experiencia es que Irán se volvió un ejército tan fuerte, y cuando el monstruo Saddam se convirtió de ser un héroe para Occidente y para las petromonarquías, se convirtió en un villano. Bueno, pues cuando le cobraron las petromonarquías y le dijeron que necesitaban que le repusiera el dinero que le prestaron para la guerra contra Irán. Y Saddam Hussein dijo, no se los voy a regresar porque yo los estaba protegiendo a ustedes, al contrario, me deben más, ¿no? Y cuando dijo que Israel tendría que responder por lo que hacía en Palestina, desde entonces, bueno, para ir cerrando, China tuvo la habilidad para hacer
que Irán y Arabia Saudita, a pesar de esos grandes rencillas que se tradujeron en mucho dolor y muerte, se cerraran y se dieran la mano. Entonces, ahora los chinos, el reto que tienen es que Israel controle su euforia, pero me parece que ahí la tienen más complicada. Y el caso de Estados Unidos es más difícil. Estados Unidos está ampliamente dominado por los intereses sionistas en el Congreso y en la Casa Blanca, y por eso es desproporcionada la fuerza que tiene el lobby sionista en Estados Unidos, que prácticamente hace que Estados Unidos se alinee a los intereses israelíes en la zona. Nada más hay que buscar qué es el AIPAC y qué son toda esta red de lobbies judeocristianos sionistas en Estados Unidos y la fuerza que tienen para someter a los políticos que se salgan del lineamiento. Por eso no es casual, más bien, sí, no es casual que Kamala Harris y Trump estén compitiendo por ver quién es más sionista que quién, y que J.D. Vance y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Kamala, también estén levantando la mano para ver quién es más sionista. El mismo Robert F. Kennedy Jr., que tú decías, bueno, este parece que va por otro lado. No, también es. Entonces, es Estados Unidos el garante de la impunidad con la que actúa Israel en la región, y por esto me parece que incluso teorías mesiánicas, hay un autor muy importante, Nur Marsalá, que habla de las teorías de la expansión territorial israelí y que te habla justamente de cómo el revisionismo sionista, del que forma parte Netanyahu, de esta herencia de Vladimir Jabotinsky, de expandirse, tocayo, como dice el Antiguo Testamento, desde Antioquia, en Turquía, hasta el Mar Rojo, pasando por el Sinaí y pasando por parte de Egipto, y desde el Mediterráneo hasta los cruces del Tigris y el Éufrates, que implicaría territorio sirio, territorio libanés, parte de Arabia y todo Jordania y toda la Palestina. De tal suerte, pues, que Netanyahu sí está muy fuertemente influido por el mesianismo del mainstream del Eretz Israel, el gran Israel. Vamos a ver si tiene la fuerza material y la capacidad para lograrlo, pero me parece que el querer ahora plantearse la idea de asegurarse el Líbano o una parte del Líbano tiene mucho que ver con eso, y recuperar Gaza y recuperar hasta el río Litani, expandir las fronteras de Israel, tocayo. Como siempre, me queda el tocayo Jesús López Almejo, el profe RI. Es un verdadero honor platicar contigo, escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias, un privilegio.